El regreso del Barça femenino al Camp Nou no será simplemente un cambio de escenario para otro clásico. Jugar ante el Real Madrid en el estadio más simbólico del club convierte ese partido en una declaración sobre el lugar que ocupa hoy el equipo femenino dentro del proyecto azulgrana. Después de noches europeas que ayudaron a ampliar su dimensión deportiva, el siguiente paso pasa por transformar los grandes escenarios en algo cada vez menos excepcional. Y este clásico puede terminar diciendo mucho más sobre el futuro del Barça que sobre los 3 puntos en juego. El regreso del Barça femenino al Camp Nou tiene una dimensión que supera claramente la logística de un partido grande. El escenario elegido para recibir al Real Madrid coloca el clásico dentro de una categoría institucional distinta. No se trata solo de llevar más público a las gradas, sino de asociar al equipo femenino con el principal símbolo deportivo del club. Ese gesto refuerza la idea de que determinadas citas ya forman parte del centro de la identidad azulgrana. La última referencia importante en ese estadio llegó en Europa, en una eliminatoria de Champions frente al Bayern de Múnich. Aquel contexto tenía un componente excepcional, marcado por la tensión competitiva y la búsqueda de una final continental. Ahora, el reto será trasladar esa misma sensación de grandeza a una jornada de Liga F ante el rival histórico. Eso convierte el encuentro de octubre en una prueba sobre la capacidad del fútbol femenino para ocupar grandes escenarios con naturalidad. El Real Madrid, además, añade una presión diferente porque el clásico ya no necesita presentación dentro del calendario nacional. Cada enfrentamiento entre ambos equipos concentra audiencia, debate y una lectura mucho más amplia que la clasificación del campeonato. Llevarlo al Camp Nou amplifica esa exposición y obliga al Barça a responder también desde el rendimiento, no solo desde la imagen. Cuanto mayor es el escenario, mayor es también la exigencia de justificarlo con una actuación a la altura de la expectativa. Por eso, este regreso puede marcar una frontera simbólica entre lo extraordinario y lo habitual para el equipo azulgrana. Si las grandes noches dejan de ser acontecimientos aislados, el club estará consolidando una nueva escala para su sección femenina. El verdadero impacto no dependerá únicamente de la asistencia, sino de la normalidad con la que el proyecto ocupe espacios antes excepcionales. Y frente al Real Madrid, esa evolución tendrá una vitrina difícil de igualar dentro del fútbol español. El impacto de este partido también puede sentirse más allá del propio Barça, porque el escenario eleva automáticamente la dimensión comercial del clásico. Un duelo entre azulgranas y madridistas en el Camp Nou tiene capacidad para atraer atención de públicos que normalmente no siguen cada jornada de la Liga F. Esa exposición puede convertirse en una oportunidad para ampliar audiencias, fortalecer patrocinadores y aumentar el interés mediático alrededor de la competición. La clave estará en conseguir que ese impulso no desaparezca cuando termine el partido. Para la Liga F, encuentros de esta magnitud funcionan como escaparates capaces de redefinir la percepción externa del campeonato. No basta con tener talento, rivalidad y grandes futbolistas si el producto no encuentra escenarios que transmitan su verdadera dimensión. El Camp Nou ofrece precisamente esa imagen de máxima categoría que puede reforzar la sensación de crecimiento y profesionalización. Pero también eleva el listón para clubes, organización y operadores que buscan convertir esa visibilidad en desarrollo sostenido. En lo deportivo, el contexto añade una capa de presión especialmente interesante para ambos equipos. El Barça llegará con la obligación de responder como referencia dominante, mientras el Real Madrid tendrá una oportunidad de desafiar ese territorio simbólico. Ganar allí tendría un valor psicológico mucho mayor que una victoria ordinaria, porque afectaría directamente a la narrativa de poder entre los dos proyectos. Por eso, el resultado puede influir en confianza, autoridad competitiva y percepción durante las semanas posteriores. También existe una consecuencia importante para las propias futbolistas, acostumbradas cada vez más a competir bajo una exposición creciente. Partidos así transforman cada error, cada duelo individual y cada decisión táctica en elementos analizados con mucha mayor intensidad. Ese nivel de exigencia puede acelerar la madurez competitiva de una liga que necesita acostumbrarse a vivir bajo focos permanentes. El clásico, en ese sentido, puede funcionar como un termómetro de cuánto ha evolucionado realmente el fútbol femenino español. Para el Barça, la gran cuestión no será únicamente llenar el Camp Nou, sino decidir qué significado tendrá este regreso dentro de su estrategia futura. Si el equipo femenino aparece en el estadio solo en noches excepcionales, el impacto seguirá dependiendo de acontecimientos puntuales. En cambio, convertir estas citas en una parte reconocible del calendario reforzaría una integración mucho más profunda dentro de la estructura del club.
Ese cambio de percepción puede ser tan importante como cualquier resultado obtenido sobre el césped. También existe una oportunidad para fortalecer el vínculo con una generación de aficionados que ya identifica al femenino como parte esencial del universo azulgrana. Jugar ante el Real Madrid en el principal escenario del club puede transformar una experiencia ocasional en un hábito emocional para nuevas familias y seguidores. Ese componente es clave porque la consolidación de un proyecto deportivo no depende únicamente de títulos, sino también de pertenencia y continuidad. Cuanto más natural resulte ver al equipo allí, menos sentido tendrá tratar su presencia como una excepción histórica. Al mismo tiempo, este crecimiento obliga al Barça a convivir con expectativas cada vez más elevadas y con un margen de error mucho más reducido. La visibilidad que antes funcionaba como reconocimiento ahora también multiplica la presión sobre jugadoras, cuerpo técnico y planificación deportiva. El equipo ya no será observado únicamente por lo que ha conquistado, sino por su capacidad para sostener una posición de referencia mientras cambia su entorno competitivo. Ese será uno de los desafíos centrales de una etapa en la que la grandeza pasada ya no garantiza automáticamente la siguiente. Por eso, el Clásico de octubre puede terminar siendo recordado por algo más profundo que el marcador o la cifra de espectadores. Puede representar el momento en que el Camp Nou deje de sentirse como un premio extraordinario y empiece a entenderse como un espacio legítimo para el Barça femenino. Si esa transición se consolida, el partido habrá contribuido a modificar la relación entre el equipo, su público y la propia dimensión institucional del proyecto. Y entonces el verdadero legado de esa noche comenzará precisamente cuando se apaguen las luces del estadio.